y que venían a celebrar la fiesta. Así como en nuestro país se llena el país de gente de diferentes lugares que viene a celebrar la independencia y otras, Navidad y demás. Había mucha gente en la ciudad de Jerusalén. Y precisamente aquí en este pasaje que leímos en esta mañana, dice la palabra que llegaron unos griegos, no eran de Grecia, exactamente, se les llamaba así también a gentiles, en este caso que eran convertidos de a la religión judía, que como dijimos se llamaban prosélitos, le decían prosélitos. Y dice la palabra del Señor que estos griegos querían ver a Jesús. Habían subido a la fiesta, pero querían ver a Jesús. Y esto es interesante, amados hermanos, muy interesante, porque estos griegos querían conocer, tenían un encuentro con Jesús especial. Fíjense que ellos no se enfocaron en la fiesta de la Pascua, que era muy importante, en la celebración o en la tradición, que es buena porque las tradiciones no son malas en sí mismas. ¿Quién dice que una tradición, salvo que sea algo negativo, verdad? Si hay tradiciones que no son buenas, pero hay otras que son buenas, hay celebraciones que son sanas. Pero estos griegos esta vez no se enfocaron en la tradición ni en la celebración de la fiesta, sino que se enfocaron en tener un encuentro con el Señor Jesucristo, que yo le digo el Señor de la fiesta. Porque podemos hacer una fiesta para el Señor, pero lo importante es que Jesucristo sea el Señor de la fiesta, ¿verdad? Entonces, pregunto esta mañana, ¿cuál debe ser el centro de nuestra fiesta? ¿Cuál debe ser el centro de nuestras celebraciones? No es el programa que hacemos, no es el predicador elocuente que podamos escuchar, no es el artista o cantante o adorador cristiano, porque déjenme decirle que a veces puede pasar eso. Ay, yo voy para el culto porque va a predicar fulano de tal. O no voy ahí porque va a predicar fulano de tal. O hoy va a un artista, una cantante que a mí me gusta. Yo creo que le hice la historia hace muchos años. En el 2001 fui a un evento a Colombia. Creo que le hice la historia, ¿verdad? Pero si alguno no la recuerda, en esa celebración, un culto ecuménico, o sea, de muchas iglesias juntas, una actividad del CLAI, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, allí había una cantante, ese estadio estaba lleno de personas, había una cantante famosa que iba a interpretar unas alabanzas, y después que ella terminó, ¿qué ustedes creen que pasó? Mucha gente comenzó a irse. ¿Por qué? Porque el centro era la artista cristiana, que podía ser muy buena y era muy buena, pero ni siquiera fue el mensaje de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que cuidarnos que cuando vamos a celebrar, Cristo sea lo más importante. Creo que el domingo estábamos cantando que Cristo sea el centro. Estaba pensando en esa alabanza. ¿Cómo es que dice? Que Cristo sea el universo, que sea el centro de todo. Amén. Ahora bien, para encontrar a Jesús, estos griegos buscan a uno de sus discípulos, que fue Felipe de Betsaida, de Galilea, y le dicen, les ruegan. Me llama la atención, no solamente le piden, dice, les ruegan. Quisiéramos ver a Jesús. Dice la palabra que Felipe fue y se lo compartió a Andrés y ambos se unieron, se asociaron, hicieron como un pequeño comité o equipo. Y entonces se unieron y se lo dijeron a Jesús. Y esto es muy, muy lindo, muy interesante, porque hay mucha gente que no sabe cómo acercarse a Dios, a Jesús. Y nos dice a nosotros, inclusive mucha gente nos pide, dile a los hermanos de tu iglesia que oren por mí, porque tengo esta situación. O nos hacen preguntas, dime algo sobre esto, o cómo yo puedo acercarme al Señor. ¿Y quiénes son los que deben
tratar de orientar a la gente, guiarlo para que vengan a Cristo? Cada uno de nosotros. Hay mucha gente que está desorientada, que no sabe qué hacer, o que está quizás leyendo la Biblia y no la entiende. ¿Recuerden el etíope? El funcionario que iba por el desierto, el funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, que iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Iba muy bien cuando el Espíritu de Dios lo movió a Felipe para que se acercara al carro. Y él se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo voy a entender esto si no hay quien me lo explique? Hay muchos etíopes, hay mucha gente que está quizás tratando de acercarse y buscando y leyendo, pero no lo entienden. Necesitan que Dios puede hacerlo de manera directa con su espíritu. Déjeme decirle, Dios lo hace, Dios puede tocar esas vidas, pero Dios ha constituido una iglesia, un pueblo, para también llevar el mensaje, para aclarar el camino, para interpretar la palabra, para que la gente pueda entender el mensaje del Evangelio. Lo otro es, amados hermanos, que es importante que en muchas ocasiones podamos unirnos con otros para atraer otros a Cristo. Ayer estábamos en mejoramiento social, por ejemplo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, el Señor encomendó que fuera de 2 en 2. No significa, cada uno de nosotros es un testigo de Jesucristo para llevar a otro a Cristo, pero qué lindo es cuando podemos también unirnos de 2, de 3, para atraer otros a los pies de Jesucristo. Los 4 ayudantes del paralítico que tuvieron que romper el techo, ¿lo recuerdan? De la casa para llevar a ese paralítico a los pies de Jesús. Jesús dice que vio la fe de ellos. Es importante que nuestra fe se ponga en acción y podamos llevar a otros a Cristo, aunque tengamos que romper algunos techos. Porque después de todo, la salvación de una persona vale más que un techo. Imagínense que el techo puede ser cualquier cosa, no necesariamente el techo de la casa. Cualquier obstáculo, cualquier cosa que impida que podamos, ¿verdad? Hay muchos techos que romper. Cuando los griegos llegan a la presencia del Señor, Jesús hace una declaración muy extraordinaria. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Esa declaración es muy común en Jesús, que la usó por lo menos 7 veces. Yo me he quedado asombrado, porque Jesús habla de esto, especialmente en el Evangelio de Juan, usa esa expresión para referirse a momentos estelares, momentos importantes de su ministerio, a un tiempo histórico que marcaría una nueva etapa para la humanidad. Solamente le voy a recordar 2 de ellas. Número 1, en el momento del encuentro con la samaritana. ¿Ustedes recuerdan? En un momento determinado Jesús dijo, ha llegado la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo dijo 2 veces de manera enfática. O sea, Jesús marca una nueva etapa en la humanidad. Gloria a Dios. Y esa hora con su llegada y su ministerio había llegado. El tiempo de la redención se estaba determinando. El tiempo de la salvación, no solamente para los judíos, sino para los gentiles, había llegado. De manera que de muchas maneras, con la llegada de Cristo, comenzó una hora que no era de 60 días, de 60 minutos, perdón, sino que era un tiempo nuevo, un tiempo de transformación, un tiempo de luz y de esperanza para este mundo. Otro momento fue cuando Jesús dijo más adelante, ha llegado la hora y ahora es cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeran van a vivir. Puede referirse el Señor tanto
a la muerte espiritual como a la muerte, ¿verdad? Aquel momento de la resurrección en el día final. Pero aquí en este caso específico, esta declaración tiene que ver con algo importante, que es la humillación y la exaltación de Jesucristo, con su muerte y resurrección, pero también con la llegada de estos griegos. Es decir, que estos griegos le produjeron a Jesús una gran satisfacción. Porque dijo, mira, ha llegado la hora. Cuando él los ve, dice, mire, esta gente que no son de Israel, son gentiles, ya están acercándose, ya me están buscando. Así que el propósito de Dios se está cumpliendo. Y Jesús explica todo esto usando una analogía y una paradoja. Vamos a ver esto. Una analogía y una paradoja. En el verso 24 él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es interesante. Cuando una semilla cae a tierra o se siembra, sufre un proceso como de transformación, como si fuera la misma muerte. Yo quería traerle la imagen de un grano de habichuela germinando. ¿Ustedes lo han visto? Un grano o de otra semilla, pero el grano de habichuela, que yo lo he visto, se transforma y feo que se ve. ¿Verdad? Como se pone así, como se ancha. Porque viene algo, hermanos, viene algo. Es como si estuviera, ahora pensando yo, como si esa semilla estuviera preñada. Porque va a traer vida, van a germinar y traer una nueva planta. Y eso es sumamente interesante. No es atractiva esa semilla cuando está por germinar, porque está en un proceso de transformación, como si esa semilla, y no como, fuera a morir para dar origen a una nueva planta y a una nueva vida. Es muy interesante esta analogía, porque eso es lo que pasa espiritualmente. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Se atrevió a decir el profeta Isaías que le veremos más sin atractivo para que le deseemos, porque fue desfigurado, fue verdad, dice que fue con latigazos, su piel fue deshecha, su rostro ensangrentado, como que nadie quiere ver eso. De hecho, nos impacta el asunto cuando vemos en la película todas esas cosas que sufrió el cuerpo del Señor. No es atractivo. Tampoco es atractivo todo lo que implica el sacrificio, el dolor, no nos atrae. Y más siendo del Mesías, el Hijo de Dios. Eso fue lo que pasó Jesús. Pero el asunto no se quedó ahí. Lo más glorioso estaba por venir, porque al tercer día se levantó triunfante de entre los muertos. Así que Él se humilló a sí mismo. Él murió, pero también resucitó al tercer día. Isaías 53, que vimos hace un momento, dice que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Y a mí siempre me ha gustado, me ha agradado esa expresión. A veces nos detenemos en el momento actual, en el momento difícil, en el momento del dolor. Tenemos que aprender lo que viene después de, y ver por fe el fruto de la aflicción de nuestra alma. Jesús vio que ese sacrificio, esa muerte, ese dolor no iba a ser en vano. Él vio de antemano que esa humillación y esa muerte iban a traer resultados de vidas transformadas, de vidas libertadas, de vidas perdonadas y salvadas. Gloria sea el nombre del Señor. El libro de Hebreos lo dice así, me encanta. Él dice que nuestro Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, oigan esto, sufrió la cruz. Había algo delante de Él, más allá de ese momento difícil de la crucifixión. Él vio que había algo más allá. Él lo sabía. Por eso entregó su vida, por el gozo. Y dice por el gozo. No es que era masoquista. Era que lo que venía era tan grande
que los sufrimientos para él de ese momento presente no se iban a comparar con lo que iba a alcanzar, gloria a Dios, por su muerte. Dice que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Menospreciar el oprobio. No me importa lo que me digan, lo que me hagan. Yo tengo mi meta ahí, yo tengo mi foco ahí, ¿verdad? Yo tengo que cumplir el propósito. No voy a mirar ni para los lados. Me voy a enfocar en el propósito. Me voy a enfocar en cumplir con la misión. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No le hizo caso, le dio menos valor. Eso es lo que significa menosprecio. Darle menos precio a los que nosotros estamos padeciendo. Menospreciando lo propio. Y entonces dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Amén. Y entonces dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis sufrido todavía hasta derramar sangre. Hermanos, antes de la vida viene primero la muerte. Esa es la paradoja. Antes de dar vida y fructificar hay que caer a tierra. El camino de la exaltación y de la glorificación comienza con el camino de la humillación y el quebrantamiento. Para dar frutos tenemos que morir. Tenemos que morir a muchas cosas. Al orgullo, a la autosuficiencia, al yo. Y búsquense la lista de Colosenses 3:5, que ahí habla de otras cosas. Jesús también usa una paradoja que es de gran significado. Está en el verso 26. Es una paradoja porque cuando uno la lee, ve cosas como que se contraponen, como que son contrarias, hasta inentendibles por parte del Señor. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, esa es la que más quizá nos choca, ¿verdad? Le aclaro que esa expresión en el contexto hebreo, judío, significa amar menos, no odiarse. El que ama menos su vida en relación a este mundo, esa sería la mejor traducción. Para vida eterna la guardará. No se trata entonces de que no dejemos de amarnos a nosotros mismos, porque dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No se refiere a eso. La palabra lo aclara. Lo que aquí significa es dejar de lado nuestros deseos mundanos y carnales, nuestras ambiciones y planes propios, dejar la zona de comodidad, que nos gusta estar demasiado en confort y no queremos sacrificarnos, no queremos comprometernos, queremos ser de la línea light. Dejar esa zona de confort para rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios, reconociendo que nuestras vidas no nos pertenecen, sino a Cristo, a Él. Amarlo de todo corazón, entregarnos completamente, rindiéndonos a Él, tomar la cruz cada día y seguirlo. 2 Corintios 5 dice que el amor de Cristo nos debe mover a entender que hubo uno que murió y resucitó para que los que vivan por Él no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Pablo decía, hizo una declaración extraordinaria en Gálatas: con Cristo estoy juntamente con Él. Oigan bien, usted dirá, ¿cómo juntamente? Pero es que Jesús murió primero en la cruz. ¿Cómo? Pablo también fue sacrificado. Pero ahí, de alguna manera u otra, yo estoy muriendo con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es bonito decir eso, ¿eh? Pero la verdad es que tenemos que corresponder. Lo que vivo ahora lo vivo para la gloria del Señor. El final de la historia
Es interesante, muy interesante. Jesús termina esta historia haciendo una declaración importante. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará el que me sirve, mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Uno supone que todo aquel que sirve a Cristo le va a seguir de alguna manera. Le va a seguir, porque ¿cómo que yo sirvo a Cristo y Él pide que le siga? Pues lo que pasa es que seguirlo tiene sus implicaciones. O sea, usted puede hacer, predicar, enseñar, cantar, pero es probable que usted no esté siguiendo a Jesús para vivir como Él. O sea, para vivir de acuerdo a cómo Él vivió, para tener su carácter. Y hay mucho de eso en el pueblo de Dios. Gente que puede estar sirviendo y haciendo, pero le falta el carácter de Cristo, que significa seguirlo día a día, imitando su ejemplo, estando en obediencia. Así que tenemos que tomar en cuenta esto. Pero también puede haber, si aquel que le sigue debe servirle de alguna manera u otra. Debemos andar como Él anduvo. Hay un himno que dice, donde Él me guíe, fiel le seguiré. En sus sendas yo andaré. También Él dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Maravilloso. Estas palabras finales tienen elementos para esta vida y para la vida venidera. Donde yo estuviere también estará mi servidor. La pregunta en esta mañana, ¿cómo nos honra a Dios? ¿Cómo nos honra a Dios? Nosotros debemos honrar a Dios, ¿sí o no? Pero dice aquí que Dios no puede honrar también. No, vamos a decir, elevándonos a su nivel, jamás. Nunca seremos igual a Dios, ni cerca. Y el que trató de ser igual a Dios, ya ustedes saben lo que le pasó a Lucifer. Y todo el que ha tratado de ser igual a Dios, no ha podido ni podrá. Pero Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dios nos honra con su cuidado, su protección, su provisión. Y nos exalta, me gusta lo que dice Pedro, nos exalta cuando fuere tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y exaltar significa que nos pone quizá en posiciones, tanto en la vida secular como en la vida religiosa, en posiciones de altura, no para que nos creamos lo máximo o superiores a los demás, sino para que podamos honrarle y para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Pienso en Daniel, pienso en José allá en el Antiguo Testamento, que Dios lo colocó en altas posiciones y ellos allí honraron a Dios. No se aprovecharon del cargo o de la posición. Y Daniel también tuvo un comportamiento intachable allí en el imperio de Babilonia. Amados, Dios nos exalta, sí, ciertamente, para que su nombre sea glorificado. Pero la mayor recompensa es en el día final, en el día cuando Él venga por nosotros. Y dice Juan, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso dice, donde yo estuviere, estará mi servidor. Así que la mayor recompensa no está aquí en la tierra con las posiciones que podamos alcanzar, las cosas que podamos recibir de parte del Señor. Finalmente, hacemos estas preguntas. ¿Qué estamos buscando? ¿La exaltación sin la humillación? No nos gusta humillarnos. ¿La bendición sin la prueba? No nos gustan las pruebas, nos gusta la bendición, ¿verdad? ¿Solo recibir y no dar y no servir? ¿Queremos la corona sin la cruz? ¿Queremos dar fruto sin morir? De ninguna manera.
El camino de la exaltación y la vida fructífera es el camino de la humillación, del quebrantamiento, de la entrega y del servicio, de seguir a Cristo a donde quiera que Él vaya, de seguir a Cristo y hacer lo que Él nos mande. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos, hermano? ¿Estamos dispuestos, iglesia? Amén. Vamos a orar. Oh Dios nuestro Padre, gracias por dar tu vida por nosotros, porque no escatimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Señor, dejaste tu trono de gloria. Dice el libro de los Hechos que siendo rico te hiciste pobre, en el sentido de que descendiste de aquella gloria donde no hay maldad ni pecado, podríamos decir con todas las comodidades y no con los sinsabores de este mundo. Dejaste ese trono de gloria, de esa riqueza celestial, para venir a esta pobreza espiritual del mundo y material en la cual viviste, para que nosotros en esa pobreza que es riqueza fuéramos enriquecidos. Dios, enséñanos cada día cuál es el camino de la exaltación y el camino de vivir una vida fructífera, Señor, como Jesucristo la vivió. Ayúdanos, Señor, a tener esa vida para que en el día señalado por ti tú puedas, si tú lo deseas y lo entiendes en tu propósito, honrar, exaltar, Señor, pero siempre que eso se devuelva en gloria y honra a ti. Señor, enséñanos a vivir como Cristo. En su nombre te damos gracias. Amén.